Justamente se está estrenando en nuestras salas de cine la película Nosferatu, una de las más esperadas del año, dirigida por Robert Eggers y protagonizada por Lily Rose Depp, Nicholas Hoult, Aaron Taylor Johnson, Bill Skarsgård, Willem Dafoe, Emma Corrin, Ralph Ineson, entre otras personalidades, con fotografía de Jarin Blaschke y un diseño de producción de Craig Lathrop, que son personas que siempre trabajan con Robert Eggers. Que Eggers es un director que se está como colocando en uno de los principales directores del cine de terror de la actualidad. Y él se destapó con la película The Witch, La Bruja, que lo puso en el mapa tanto a él como a la actriz anglo-argentina, ¿verdad? Se me fue el nombre. Ella misma. Anya Taylor. Ajá. Ella misma. Algo así, Anya Taylor-Joy, una cosa así. Sí, Anya Taylor-Joy. Entonces, él tiene como un discurso cinematográfico muy particular que le ha permitido como colocarse dentro de las personas que nos gusta el género. Y en esta ocasión, él ha hecho su versión de la historia del vampiro famosísimo Drácula. En esta vez, la llamada Nosferatu, que es la que presentó Murnau por allá por el 1922, que es una alteración de la historia original porque él no pudo conseguir en su momento los derechos para realizar la película, y él lo que hizo fue unas cuantas variaciones, le cambió el nombre de los personajes, cambió unas cuantas cosas de la historia y creó ese clásico del cine para la historia llamado Nosferatu, que cada cierto tiempo como que se reedita. Algún director lo reedita para, no sé si como una especie de regodeo o quizá una manera de revivirla para nuevas generaciones. Yo pienso quizá que hay algo de ambas cosas, de no dejar que se pierda el legado de una obra. Ya la película la habían hecho directores de la talla de Werner Herzog, con el mismo nombre de Nosferatu. Francis Ford Coppola hizo en el 92. Hizo su versión pero ya con los derechos. Bram Stoker's Drácula, de hecho, así se promovía la película. Sí, con los derechos de la novela original, que en su momento los derechos los gestionó esta muchacha. Estamos mal con los nombres hoy. Wow, pero... Sí, la protagonista de la película, se me fue el nombre también. Ella gestionó los derechos para... ¿Pero para esta versión? No, para la de Bram Stoker's Drácula, de Francis Ford Coppola. Okay. Ella fue la que gestionó los derechos y lo llamó a él y dijo, mira, yo gestiono los derechos para esta película para que la hagamos juntos. Eso fue en el 92. Y en el intermedio hubo una versión llamada La Sombra del Vampiro, que ellos utilizaron un método distinto. No fue solamente contar la película tal cual, sino como meterse en el metacine. Ellos decidieron como meterse la película de la película. Cómo se hizo la película del 1922 específicamente. Y trabajaron con unos temas de que el actor principal se metió en el personaje, que no se podía salir, que no se sabe si el tipo en realidad era un vampiro que buscaron para la película o si era un actor del método. Esa versión a mí me llamó mucho la atención por esa herramienta que ellos utilizaron. No, y Willem Dafoe era el protagonista, que está también en esta película. Y Willem Dafoe ha sido parte de unas cuantas de esas películas. Era precisamente quien hacía el papel del actor de Nosferatu. Del actor de la Nosferatu de 1922. Una comedia en clave de comedia, en clave de humor negro, más o menos. Un humor bien particular. Sí. Y bueno, eso nos trae a esta versión del 2024 de Robert Eggers, que está teniendo un éxito sorpresivo. Bueno, para nosotros impresionante. Inusitado. Yo no sabía que se estaba esperando esta película con tanta necesidad. No pensaba que Robert Eggers era un director que tenía tanto público. Sobre todo público muy joven. Un público joven. Nosotros fuimos a la sala de cine y tuvimos que esperar 2 tandas porque se llenaron 2 tandas y tuvimos que verla en la tercera tanda. Las otras se llenaron. Yo la vi en la primera. Y no es que estábamos, se veía así decente, pero
no es que estábamos muy cómodos. Exacto, estábamos en la cuarta fila. En la cuarta fila, no es que estábamos tampoco. A mí me sorprende mucho ese fenómeno porque retomando nuestras actividades, Nosferatus era la asignación, la primera asignación del año. Y bueno, yo voy a mi acostumbrada sala de cine, ¿verdad? Y yo, bueno, vamos a ver a la película la tanda de las 6 de la tarde. Un día más. Nosferatu, bueno, un remake, ¿sí? Okay. Yo no sabía nada de la película, simplemente asistí a la asignación. Oh, sorpresa, cuando yo voy entrando. Y yo, ¿pero y toda esta gente? Le digo yo a la muchacha, dije, pero joven, ¿y toda esta gente para ver? Dice ella, sí, la del vampiro. Digo yo, no, pero tú me estás relajando. Ay, sí, la del vampiro. Y la otra, y ya la que sigue de esta está llena. Yo no lo podía creer. Sí. Pero lo que también me sorprendió fue ver mucha gente joven. Jóvenes. Gente veinteañero que se le notaba así súper jovencitos. Y sobre todo vestidos góticos. Caracterizados así, vampiros. A mí esas cosas, es como cuando yo veo cosas de Star Wars, que yo digo, contrale, me estoy perdiendo la parte importante de la fiesta, como que no me llegó ese memo de que tienes que venir vampira para la película. Ustedes no me avisaron eso. No, Pasando yo vergüenza. Yo tampoco sabía. Yo sí se lo dije a ustedes, pero ustedes no se quisieron delinear ni Pero nada. es curioso porque, por ejemplo, yo me considero cinéfilo de toda la vida y yo nunca he ido disfrazado a ver ninguna película. Yo creo como que el público de esas actividades no es necesariamente cinéfilo, sino como que llegan por una ola que trae alguna película en específico. Y No, llegan con lo que esa pasa ola. es que tal vez como nosotros no tenemos TikTok, desconocemos Sí. si hay algún movimiento que nosotros... No, hay un movimiento amplio, obviamente, del cosplay, Sí. ¿no? De la gente que se disfraza. Sí. Eso ha llegado y parece que tiene fuerza en República Dominicana, sobre todo en un segmento de la clase obrera, como dicen por ahí, clase parejera, que le da por decirse clase media. Pero bueno, parece que por ahí es que ha llegado, ¿no? Ahora, yéndonos a la película en sí, como bien decía José, Robert Eggers es un director que tiene mucha potencia visual. Y sobre todo me gusta el tema de Robert Eggers a nivel de... O sea, él respeta el registro de las películas y es hasta prepotente, si se quiere, con el tema de la meticulosidad y de la historia. Y el periodo histórico que retrata, porque todas sus películas son recreaciones. Todas. Él es un director del pasado. Sí, Sus películas son del pasado. Sí, son... El tipo y trata de buscar cómo se hablaba el inglés o el alemán o lo que sea, porque aquí hay un momento en que se habla unas cuantas veces en alemán, sí, sobre todo sí. Cuando el Nosferatu está en trance, en fase, ¿verdad? En fase bien demoníaca, por así decirlo. Y bueno, él se preocupa por esos detalles, por que la dirección de arte, que el diseño de producción sea milimétrico, sea perfecto. Él se preocupa mucho por eso y la verdad es que aquí en la película eso se nota. El tema es precisamente el bagaje, ya el linaje, por así decirlo, a nivel cinematográfico, que tiene el vampiro, el Nosferatu. Sí. Hablaste de Murnau, también hablamos de ese Nosferatu del 81, ¿no? De Werner Herzog, protagonizada por un Klaus Kinski. Óyeme, Klaus Kinski, imagínate. Y Isabel Adjani también. Isabel Adjani también, exacto. Pero por ahí está, si hablamos del linaje de vampiros, y por esa época de los 20, pues está Vampire, la maravillosa película de Carl Dreyer. Pero hablaste de Bram Stoker's Drácula, la versión de Francis Ford Coppola. Entonces, lo que hace Robert Eggers es como que tributar todo eso que estamos hablando. Algún guiño también al Exorcista, ¿eh? Sí. Porque hay un exorcismo. Sí, Yo creo que sí. Sí, hay un guiño. Y un guiño clarísimo ahí cuando está el personaje de Willem Dafoe en acción. Sí. Entonces, ahí estamos viendo que Robert Eggers, con todo y su autenticidad y su potencia y sus bríos, no deja de salir. No deja de salir de lugares comunes. No deja de salir de ahí. Incluso te decía antes de comenzar, José, que tiene hasta sustos
de fórmula, ¿no? Sí, de terror básico. Musiquita básica Un silencio y un sobresalto. Exacto. Hubo un jueguito, que no lo voy a decir, ya casi, digamos, en el último acto de la película, donde te asusta, pero se supone que te iba a asustar con alguien. Ahí la sorpresa fue que cambió de... No te asustó. Exacto, quien tú pensabas que te iba a asustar. Pero bueno, igual, es una... pero igual, es una fórmula, ¿no? Y lo grande es, como él no logra salir de esos filmes grandes que a los que hacemos referencia, tampoco sale de su autorreferencia. Porque de alguna manera, a nivel de filtros, a nivel de composición, si se quiere, de looks, así mismo, colorización, se repite, es como una suerte de miscelánea. Un auto-homenaje. Sí, por el cine de él. Sí. Yo creo que de todas las películas que he visto, esta es para mí esta es la que creo que es la que menos calidad ha de tener. No, de hecho, él hace, la película en sí es un homenaje a la de Morneau del 22, pero dentro del camino de ese homenaje, él aprovecha y hace homenajes a las anteriores versiones, porque tú ves que mencionábamos que, por ejemplo, Lily Rose Depp tiene cierto parecido a Isabella Adjani en su físico. Y ella está en una película de Nosferatu. El conde Orlok de Eggers se parece más al de Bram Stoker, Drácula, de Francis Ford Coppola, que al de Morneau. Exactamente. Es decir, el de Morneau es un cabezón que anda como con una gabardina larga. Este es un tipo alto y con bigote, que no se parece en nada al de Morneau, se parece mucho más al de Coppola. Entonces él como que homenajea al mismo tiempo a las versiones y a la original, y a él mismo se homenajea. Entonces es un ejercicio extraño. Yo la sentí como eso, un ejercicio de estilo. Me gusta, por muchos momentos me gusta las soluciones visuales que tiene la película. Me gusta el destino del personaje, del conde Orlok, me gusta cómo él lo desenlaza. Es como más actualizado, es más actual. En las versiones anteriores no era como tan drástico el destino del personaje porque la época no lo permitía, me imagino. Aquí sí, aquí es mucho más visual, más grotesco el derrotero del personaje. Esa parte me gustó mucho. Pero como decía Diana, 2 horas y pico después. Sí. Porque eso dura, ¿por qué duran 2 horas? Tú sabes que últimamente tenemos una conversación recurrente del hecho de que si a uno realmente le gustó la película o las referencias que recuerda la película. Que sí. Si no tuviera esas referencias, nosotros dijéramos que la película está un poco caída. Sí. Si no tuviera esa orquestación, porque una cosa puede ser pequeños momentos, pero últimamente me he dado cuenta de eso, que todas las películas son como una reminiscencia constante, sin parar, que no te aportan nada nuevo. ¿Cuál es lo fresco? Aunque claro, el Titanic se hundió, se va a hundir como quiera, y yo le decía a unos compañeros de fila en mi mente, claro, donde soy libre, que a ellos no les gustó el final de la película. Y yo me volteé y yo dije, pero... O sea, pero ustedes han visto algo de Drácula. Sí, pero... Y de su... ¿verdad? Eso nunca termina bien. Nunca termina bien. Exacto, esto nunca termina bien. Nunca termina bien. ¿Cuándo fue que se escribió la novela? En 1912, qué sé yo. Hasta la fecha no ha terminado. Ha sido constante, que nunca termina. La cosa nunca termina bien. Nunca termina bien. Para el vampiro aquel, ¿no? Yo no sé qué esperaban del final. Ahora, yo creo que es eso. Sí, es un ejercicio de forma. Sí. Quizás es un ejercicio de forma, porque es que, a ver, es un poco hasta difícil decir que esta película es buena, y tú puedes decir también, bueno, esta película es mala, y las razones no es una película mala. No. Pero a veces es peor, porque hay películas como esta, en mi caso, que es como aquel anuncio de la lepra, ¿no? La mancha, si tiene una mancha, ¿verdad? Que no tiene ni frío ni calor, puede ser lepra. Sí. No temas, dirígete al Instituto Dominicano Dermatológico, la lepra se más cercano. Aquel anuncio, ¿no? Aquel anuncio legendario de los 80. Y la lepra se cura. Claro. Entonces eso me ocurre me ocurre con esta película, porque es que tú sabes que hay cosas que están muy bien hechas.
las soluciones visuales, lo que tú dices, no, es que este tipo es impresionante, ¿no? Sí. Robert Eggers siempre te va a impresionar y desde el registro, del puro registro, tú sabes que vas a ver una película, una obra, una obra notable. Claro. Pero aquí yo creo que el tema es sus lugares comunes. De ahí no logra Demasiado. salir de ahí. Sí. No logra salir de ahí. Y yo siento que él tuvo contención en esta película respecto de Northman. Quizás le dio duro Northman. Bueno, Porque el no fracaso. fue un éxito de taquilla. No fue Exacto, éxito. fue todo lo contrario. Este es un extremo, ¿no? Porque a pesar de la recurrencia del tema y que no es que él va a descubrir algo diferente y es dentro de su temática, ¿no? Se encuentra dentro de esas leyendas que a él le gusta, con ese folclore o Sí, los folk. es eso. Pero yo creo que no aporta nada. Como que no se la jugó. Que si yo lo sentí más en The Northman. No, The Northman él se la juega definitivamente porque él fue le dieron mucho presupuesto, fue una película de mucho presupuesto y se propuso retar la narrativa de esta épica de vikingos, ¿no? Y la llenó de esos mitos paganos y le dio oscuridad, le dio una frescura. Que la verdad a mí me gustó mucho, ¿no? A mí me gustó mucho Es muy también. buena película. Y Northman lo afianzó a él en Claro. la cinefilia. Lo En afianzó cierta en cinefilia, Sí. en cinefilia de culto. Sí. Puede ser que estos sean los hijos de Northman que estuvimos viendo ahí haciendo sus cosplays. Pero la verdad es que esta película está complicada, ¿no? Está difícil. Para mí está como tanto difícil de evaluar. Como ubicarla, te da trabajo ubicarla. Pero ojo, a mí no me aburrió. Pero te digo, Bueno, mala no es. pero yo me mantuve entretenida todo el tiempo y sobre todo capta esa atmósfera que tienen que tener esas películas que a ti te interesa lo que está pasando y aunque el desenlace es conocido y a uno le da curiosidad la forma en que se van a acercar a esos temas recurrentes. Pero a mí no me aburrió. Tiene unos momentos en que a uno se le sale como una risita nerviosa, medio tirando espasmo, pero a mí no me aburrió. Sí llegó un momento que ya yo dije, pero ¿cuánto tiempo tiene esta película Se ya? puede acabar, ¿verdad? Se puede acabar ya la película ya porque el hombre ya... Sí, yo creo que a mí sí, por momentos, yo entiendo que me aburrió, por eso mismo. Porque yo decía, oye, está durando bastante la Sí, película. porque cuando dicen José tiene que sacrificarse, Sí. ya va a aparecer Edwin el que le va a dar la contra a José. Sí. Pasan horas, y tú dices, pero ven acá, pero ¿qué es lo que pasa? Si llega una cosa, que sé yo, que después que ya, este es el día. Entonces, porque al principio te dice, y al tercer día, pero pasan como 2 meses. Sí. Y mira que lo que hablábamos del ejercicio visual, en cierto modo, la de Coppola es un ejercicio visual también. También. Sí. Porque es la claro. misma historia. Sí, claro. Pero él logró algo que no logró Eggers del todo, que fue la intensidad de la relación del vampiro con la muchacha, con su amor eterno. Es que era un seductor. Sí, sí. Ese era un seductor consagrado. Sí. Y además, no estaba Gary Oldman no estaba tan dañadito todavía. Bueno, sí, estaba dañado, pero no tan dañadito todavía. Exacto. No sé cómo decirlo, ¿no? Sí, estamos en los 90, estaba ¿no? buen mozón. Y el hombre estaba Ay, ya pero estaba Gary está recién bien entrando en todavía. Hollywood. Sí. No, pero le bajó. Sí. Se le bajó fuertemente. le bajó. Entonces, era un seductor, pero Sí. este es un zombie, una vaina rara. Sí, Esto es es más una un- cosa abominable. Es más un monstruo. Entonces, se supone Es más demoníaco, ¿no? Sí. Más... Pero se supone que ella sí se siente atraída por él. Ujú. Pero este tipo no te da esa impresión. Él Tú no, a mí sientes- Ella no tiene, da, ella tiene un doctor. pacto raro porque Sí. se conocieron chiquitos. tú Él la no conoció sientes chiquita esa a ella. fortaleza que Ajá. tú veías en el Bram Stoker's Drácula de Coppola, que había esa intensidad, esa pasión que Winona Claro. Ryder, que Contra de- ella no podía resistírsele a ese tipo, porque el tipo tiene ese poder. Pero en esta no hay una conexión, entonces tú No. no lo asocias con qué, porque si el vínculo o la fuerza de atracción era lo prohibido de que tú estás enamorado de una persona que tiene unos cuantos problemas existenciales. Pues, exacto. Pero en este no.
Y también llega un momento en que la película se vuelve como The Chosen One, como que soy la escogida para salvar el mundo, pero ya uno está como cansado cuando llega ya ese desenlace. Y está ese asunto, y creo que le afecta un tanto a la misma trama, porque, a ver, en la misma de Murnau, y creo que pasa un tanto en la de Herzog, si mal no recuerdo, y sobre todo en la de Murnau, él se ve más al final. O sea, Sí. Nosferatu, hay un miedo con Nosferatu, y él se ve más en el final. Pero este lo vemos muy temprano. No sé si me entiendes. Se te revela. Este te revela muy temprano. Y también hay o sea, por eso tampoco te lo crees. O sea, el juego seductor o la atracción tampoco te la crees porque Sí. lo vemos muy temprano. La entidad que da miedo, que debe dar miedo, que puede dar miedo, ok, pero esa entidad tú no la sientes como tal porque la ves mucho. Sí, Entonces, a mí me ocurre también eso, que no hay un factor sorpresa, independientemente de que la historia ya se puede decir que está trillada, ¿no? sí, eso le pasa a la película. Y eso es un factor importantísimo en la historia de ese personaje, esa seducción. Eso siempre está latente en todos los personajes que tienen que ver con Drácula. El tipo es un seductor. Él tiene una pareja que es su pareja de toda la vida, de encarnaciones pasadas. Y ellos tienen un lazo que eso es irresistible, irrompible. Y eso no se siente en esta película para nada. Y creo que, me parece yo especulando un poquito aquí, ¿verdad? En nuestra sección de especulación, que tiene mucho que ver con tú contar la historia tal cual se contó Muy en literal. el 1922. Lo que decía Edwin de la rigurosidad de Eggers. Jaegers. Esa historia, contarla tal cual hoy día, no tiene la fuerza que tenía en el 1922. Que el público aportaba más con su morbo. Y Hoy su día, imaginación. tú necesitas ver más, porque las cosas son como más visuales, más in your face. No, y que estamos en la versión libre del fin del mundo, Sí, sí. que tú sabes, Era necesario tienen que saber cómo jugársela un poco con la historia, torcerla un poco, para adaptarla a la generación actual, que estamos acostumbrados a que sea más visceral la cosa. En aquel momento eso podía ser sutil y llegaba al público, porque no estábamos acostumbrados a la... Oye, no estábamos en el 1922. Sí, José. Oye, no somos La tan verdad es que tú, cuidado, sí, pero- verdadero vampiro. pero hoy día es necesario, como lo hizo Coppola, que él le metió power a esa relación. Pero el esa impacto de potencia. ese movimiento y visualmente lo que quiso, lo que aportó fue ese juego de sombras, ese juego de luces, esas cosas de lo que se ve y de lo impresionante de una figura, que se puede jugar un poco con eso, y la ingenuidad de la época, obviamente, de que Sí, sí. vamos a ponerlo de que por ahí viene el cuco, ¿no? Tú sabes, Exacto. y que ya uno mentalmente tú te vas preparando Sí. y tú mismo vas recreando muchísimas cosas en tu mente, que ya en una, como dice Edwin, ¿no? En una sociedad exacerbada de imágenes, ¿no? Exacto. Ya nosotros tienen que buscar bien cómo es que nos van a asustar, pero no va Exacto. a ser con Nosferatu. Sí, Creo que no. En sí, Nosferatu es una película que tiene muchos aportes visuales, pero en general mi experiencia es muy como ambigua, ¿no? Como que no aterrizó en ningún momento, en ninguna... Nada, uno le dirá a los cinéfilos y a quienes me están viendo, que si no han visto nada, o sea, si no han visto algo como Bram Stoker Drácula de Francis Ford Coppola, o si no han visto las Nosferatu, tanto la fundacional, ¿no? La de Murnau, como la versión de Werner Herzog, pues si ven esto primero, retrocedan. Retrocedan para que vean que los padres putativos de esta versión de Robert Eggers son superiores.